Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña. Abrimos de nuevo las puertas de la cocina de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas. Hola, Raquel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarat. Un día más con vosotros para dar a conocer este patrimonio tan inmenso, extensísimo que tenemos todas las comunidades judías. Bueno, comunidades judías que has estado visitando en América, sobre eso hablaremos en un programa aparte, porque hoy tenemos que centrarnos en las recetas de Rosh Hashanah. Por supuesto, o por lo menos que tengan una cierta facilidad de poder presentarlos en esta festividad tan hermosa que está ya a punto de caer, Rosh Hashanah, Año Nuevo. Muy bien, pues hacemos una pausa para permitirles, si todavía no lo tienen, agarrar un lápiz o un boli y un papel para anotar estas recetas y enseguida volvemos. Venga. Ya me has chivado que hoy vamos a hacer algo de ternera. Yo pienso que la tenemos un poco olvidadita, no sé si realmente porque hay tantas cosas por hablar en temas culinarios, pero la ternera perfectamente puede ser uno de los productos importantes en la mesa de Rosh Hashanah, obviamente. Y el plato que presento es un plato también que facilita un poco la preparación de la misma. Me refiero a que este plato puede estar elaborado unos días anteriores a la festividad sin ningún problema, solamente bastaría calentarlo, evidentemente. Uh-huh. Y el plato en sí se puede denominar guisado de ternera con ciruelas pasas, evidentemente. Es un guiso ya muy parecido a otros guisos que hemos hecho, pero que vale la pena recordarlo y, ¿por qué no?, intentarlo hacer. Y que nos puede ser, pues, nos puede endulzar, pues, estas mesas tan características de Rosh Hashanah. Si te parece bien, vamos a ver qué cantidades necesitamos y cómo lo tenemos que preparar este plato. Me parece estupendo. Pues fijaos, más o menos podéis utilizar para 4 personas, entre 4 y 6 personas. Todo va en función al apetito o al nivel de comedor que es uno. No sé si me explico. A veces una persona mayor no tiene la ingesta de un chico o de 20 años, evidentemente. La cantidad siempre suele mucho más, casi el doble. Pero bueno, yo calculo que entre 4 y 6 personas necesitaríamos 1 kilo de carne a trozos, carne de ternera, por supuesto, a trozos. Recordarlo cuando vayáis a la carnicería kosher y decíslo para estofado, para guisado. Y si ellos perfectamente saben qué parte de la ternera es la más adecuada. 2 cebollitas o 2 cebollas normales, pequeñitas, no importa que sea muy grande o una muy grande, cortada finamente, lo que llaman los franceses en brunoise, o sea, picadita bien fina. Con este mismo criterio también añadimos 2 zanahorias peladitas y cortadas en pequeños daditos, por supuesto, en daditos o más que daditos, cortaditas finamente igual que la cebolla. Un buen vaso de vino tinto o un buen vaso de vino blanco, los dos son compatibles. Un atadillo de hierbas aromáticas en donde no tiene que faltar el orégano, el tomillo y el laurel como mínimo, y a partir de aquí le podéis incrementar las hierbas aromáticas que más estáis acostumbrados, incluido una hojita de apio. Esto normalmente con hilo de bridar se suele atar perfectamente y participa en el guiso. Lo explicaremos cómo y de qué manera. Unos 2 decilitros de aceite de oliva para poder hacer el sofrito, harina de trigo para rebozar, y aproximadamente unos 200 gramos de ciruelas. Si estas ciruelas son con hueso, vale, pero si son sin hueso, obviamente pueden bastar 150 gramos. Si de una forma más coherente, calcular entre 4 y 5 ciruelas por comensal, y así no tenéis tampoco error de pesar. Sí. Es importante recordar que la ciruela hay que revisarla en una por una, porque a veces pueden estar agusanadas. Si lleva mucho tiempo, diríamos almacenadas en el tendero, donde se compra. Por tanto, esto vigilar mucho la fecha de caducidad, y esto en los paquetes que se suelen vender está indicado, además tiene que estar indicado, y por supuesto, como ya sabéis vosotros, una por una revisarla, y así vamos con toda seguridad. Evidentemente tendremos que mojar. Si tenéis un caldo vegetal para mojar, vale, si no agua, no pasa nada. A partir de aquí, ¿cómo tenemos que elaborar el guisado de ternera? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es coger los trozos de carne, que ya se supone que estarán limpios, y los sazonamos de sal y pimienta.
Y estos trozos de carne sazonados con sal y pimienta los tenemos que dorar en aceite, estos 2 decilitros de aceite, en una sartén o en la misma cazuela donde vamos a hacer el guisado. No necesariamente tenemos que utilizar 2 recipientes. Con el mismo recipiente se puede hacer todo. Es decir, la cazuela que vamos a dorar la carne, luego la emplearemos para hacer el estofado. Pero cuidado con el detalle. Esta carne que vamos a dorar con estos 2 decilitros de aceite es mejor anteriormente pasadas o rebosadas con harina, la harina normal y corriente, en la cual nos va a ayudar a espesar la salsa. Cuando tenemos esta carne doradita, la sacamos de la cazuela y la colocamos, la reservamos aparte, evidentemente en un plato o en un recipiente. En la misma cazuela donde hemos rehogado la carne, sin que retirarla del fuego, rehogamos esta cebolla y esta zanahoria, bien rehogadita, por supuesto, y junto con el atadillo de hierbas. Cuando tengamos esto bien rehogadito, lo que tenemos que hacer, fijaos bien, es verter este vaso de vino blanco o este vaso de vino tinto y dejáis que vaya reduciendo el volumen inicial, es decir, que este vaso entero de vino blanco tiene que reducir aproximadamente a la mitad mediante la cocción, por supuesto. Cuando llegamos a este punto, ahora viene el detalle, vertemos los trozos de carne que hemos reservado y lo cubrimos un dedo por encima, dedo y medio por encima. Ahí está un poco el detalle de las cantidades. Mucha gente nos podría pedir: Pinjas, ¿por qué nos dices qué cantidad? Yo os recomiendo que con esta forma de valorar la cantidad, es decir, simplemente una vez que habéis puesto la carne, verter caldo vegetal o, por supuesto, agua hasta que pasemos la superficie de la carne, de la parte sólida, un dedo y medio por encima. Así más o menos no os vais a perder. Si queréis 2 dedos no pasa nada, ¿eh? Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Avivamos el fuego, arranca la ebullición, bajamos otra vez y dejamos que vaya cociendo poco a poco. De tanto en cuanto vamos removiendo con una espátula, más o menos entre hora y cuarto, hora y media. Todo depende de qué parte de la ternera se haya cortado la carne. Hay partes más duras y otras menos duras. Y a partir de aquí, cuando falte más o menos unos 15 minutos, 20 minutos a media hora, incorporáis las ciruelas, ¿eh? No es necesario que las hayamos hidratado aparte, como hace mucha gente, de hidratarlas en un poco de agua. Directamente a la cazuela, una vez revisadas, y por supuesto, a la hora de finalizar el guiso, cuando veis que la carne ya está tierna, rectificad si es necesario de sal y le ponemos un poco más de condimento de sal y se acabó. Así de sencillo. Pero insisto, ¿la clave cuál es? La clave es que la ebullición de la carne durante esta hora y media, sea un fuego muy suave, sea una ebullición muy tenue, que no sea violenta, y esto recordad que cada 10-15 minutos con la espátula vamos removiendo. Esto es fundamental porque al estar enharinado la carne es posible que se pudiese adherir en el fondo de la cacerola y entonces haríamos un fracaso. Así de sencillo. Hay gente, es una alternativa muy sencilla, y es que cuando la cazuela es de hierro, tapadera y todo, cuando arranca a hervir, lo meten en el horno y lo dejan en el horno tapado, por supuesto, se vaya haciendo poco a poco. También es una alternativa muy interesante. En este caso no sería con el fuego directo de la llama del fogón, sino simplemente un fuego indirecto del horno, que seguro que os quedará perfecto. También. Y una vez hecho, a consumir. ¿Y a consumir con qué? Yo os he preparado un segundo plato, que este segundo plato evidentemente sería para acompañar esta carne, que es un timbal de arroz con champiñones, pero que si os parece bien hacemos una pequeña paradita y evidentemente arrancamos con este segundo plato. ¿Cómo lo ves, Esther? Pues maravilloso, hacemos esa pequeña pausita y volvemos con el segundo plato que sirve de acompañamiento de esta ternera deliciosa. ¿Has dicho timbal de arroz? Un timbal de arroz con champiñones, es decir, se le pone el timbal de arroz con champiñones porque estos arroces, cuando hablamos con timbal o corona de arroz, es porque va moldeado una vez cocinado. Simplemente es para que sea una presentación más elegante, aunque en un principio muchísimas familias sacan la cazuela del arroz directamente acompañada con la cazuela del guisado de ternera con ciruelas y la cabeza de familia suele servir
la ración correspondiente de carne con la guarnición de arroz. Muy bien. Esto ya cada costumbre y cada familia, por supuesto, es la que tiene que prevalecer. A ver, ¿qué podemos hacer con este timbal? ¿Cómo lo podemos hacer, este timbal de arroz con champiñones? Es muy sencillo. Permitidme recordar a los que ya tenéis destreza en el arte de cocinar, estamos hablando de un arroz muy parecido a los pilaf que hacen, por supuesto, los sefardíes de la parte de Turquía. Bueno, por supuesto también los sefardíes que provienen de la península ibérica saben perfectamente cómo son estos arroces semisecos o secos que evidentemente predominan en todo el litoral del Levante español. Es un arroz de estas características. O lo que diría un buen italiano, es una especie de risotto no tan meloso, más seco. Dicho esto, ¿qué cantidades necesitamos o qué es lo que necesitamos? Si hemos dicho para 4 o para 6 personas, aproximadamente unos 300 gramos de arroz tipo bomba, evidentemente es suficiente. Unos 200 gramos de champiñones, pueden ser el champiñón de París como puede ser el portobello, este champiñón oscuro también muy utilizado en los países anglosajones. En este caso, si no hay champiñones, cualquier otro tipo de seta de cultivo puede reemplazarlos. Bien. Por ejemplo, medio pimentón rojo, basta, o un pimentón pequeño también cortadito finamente, una cebolla pequeñita o mediana, también cortada finamente, más o menos un decilitro de aceite de oliva, obviamente, y luego necesitaremos, por supuesto, un caldo vegetal otra vez o un poco de agua. Este mismo caldo vegetal que hemos utilizado para mojar el estofado de ternera nos puede servir perfectamente para elaborar el timbal de arroz. ¿Y cómo tenemos que cocinar este timbal? ¿Cómo tenemos que prepararlo? Pues ya os podéis imaginar, ya que tenemos otra cazuela aparte con este aceite de oliva que hemos dicho, y en el cual vamos a rehogar la cebolla y el pimiento rojo. Este pimentón tipo choricero que llaman, hay diferentes variedades. Si no hay pimiento rojo, podemos utilizar evidentemente un pimiento verde. Y evidentemente cuando tengamos esta cebolla y este pimiento rojo pequeñito, picadito, añadimos los 200 gramos de champiñones que ya tendremos limpios, por supuesto, y cortados a láminas, obviamente. Rehogamos los champiñones con la cebolla y el pimiento, obviamente. Sazonamos una pizca de sal, y veréis que una vez que hemos introducido el champiñón y con la cacerola tapada de tanto en cuando removiendo, en un principio va a empezar a sudar una cantidad de agua enorme. Lo normal es lógico cuando cocinan champiñones. Se trata de que toda su cantidad de agua que tiene pues vaya sudando. Pues lo que hay que hacer es que dejar cocer hasta que esta propia agua que ha soltado el champiñón se vaya evaporando a través de la cocción. Llegará un momento que veréis que solamente en el fondo de la cacerola va a aflorar la materia grasa, en este caso el aceite de oliva que hemos puesto. Esto sería el punto exacto para que podamos incorporar esos 300 gramos de arroz. Evidentemente que también ya se supone que la habéis vigilado, habéis limpiado la parte que hubiese algún insecto. Y rehogamos un minutito con la espátula mezclando cebolla, pimiento y por supuesto champiñón. Y a continuación tenemos este caldo vegetal que estará hirviendo caliente, o esta agua que también estará hirviendo caliente, y que fijaos bien el detalle, qué cantidad de agua. Aquí sí que os voy a decir la cantidad, a diferencia del estofado. Si hemos calculado más o menos unos 300 gramos de arroz, podemos poner entre 6 y 7 decilitros de este caldo vegetal o de este agua. Vertemos, enseguida va a iniciar la ebullición y dejamos cocinar obviamente unos 8 minutitos sobre el fuego mediano, y luego unos 5 minutos restantes en el horno para que se vaya, no diría caramelizando, pero que evidentemente nos quede este pilaf, este arroz medio seco, extraordinario, y que muchas familias, en muchos casos, fijaos que no os ha dado ningún condimento, exceptuando la sal, suelen enriquecerlo o con azafrán, o evidentemente, o con una cucharita de coriandro, o con una cucharita de muy pequeñita a ver, no me sale, pero ¿canela? Me saldrá. ¿Canela? No, del otro condimento amarillo que utilizamos con mucha frecuencia.
Cúrcuma. 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 O sea, Te iba a decir, azafrano, cúrcuma, menos mal que lo has dicho tú, porque te iba a decir, el colorante Carmencita. No, este sí que no. No, además Este no sí creo que sea caser. Vale. Entonces nos saldrá evidentemente un arroz amarillento y otra gente pues no le suele poner prácticamente nada. Sí que es bueno cuando antes de introducirlo en el horno, si tuvieseis perejil cortadito finamente o un poco de unas hojitas de cilantro fresco también picadito o incluso hojitas de hinojo pequeñito cortadito, estas hojitas pequeñitas, estas hebras pequeñitas de hinojo fresco, también podría ser compatible con este guiso y darle un sabor muy peculiar. Y evidentemente, transcurridos estos 5 minutos en el horno, el arroz se saca, la cazuela se saca, se remueve con la espátula y se moldea en moldes de forma de corona o en moldes que hay en forma cónica, que evidentemente muchas damas de casa utilizan para presentar los platos de este tipo. Muy bien. Y el arroz ya está hecho prácticamente y simplemente es, mezclar este arroz al lado del guisado de ternera y es un plato extraordinario. Qué rico. Realmente os va a encantar. Seguro que sí. Bueno, pues que lo intenten nuestros oyentes. Además, como decías al principio, el arroz quizá no tanto, pero el estofado de ternera, el guisado de ternera se puede hacer con antelación y presentarlo en la mesa de Rosasana. Exactamente. Muy bien. Bueno, te dejamos descansar, que has venido de este viaje que nos imaginamos que ha sido muy intensa. Ya nos contarás. Muy bonito, y os contaremos la semana que viene si no hay ningún problema. Será un placer contaros un poco estas vivencias con las comunidades judías de Sudamérica. Muy bien. Y simplemente desearos que paséis un Shabbat Shalom esplendoroso y lleno de alegría. Igualmente, Shabbat Shalom y hasta la próxima. Muy bien.